Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este espacio de fin de semana. Hoy feliz más de lo de costumbre, porque yo siempre estoy contenta, pero hoy me siento regocijada porque tenemos invitado, además de estar en compañía de mi querido compañero, amigo Julio Aníbal Fernández. Hoy tenemos un invitado de lujo, un PLDista, un hombre formado, y formado no por cualquier persona, estuvo muy cerca del profesor Bosch en su momento. Y cuando hablo de formado políticamente, ya saben ustedes a qué se refieren, de esos que hizo, que agotó una serie de pasos dentro de ese Partido de la Liberación Dominicana que requería y demandaba tanta disciplina de quienes querían formar parte de esa organización política. No les hablo de 2 o 3 años atrás, les estoy hablando en los tiempos en que el profesor Bosch era quien dirigía y mandaba raya de que todo el mundo tenía que estar en la línea. Así doy las buenas noches, la bienvenida tanto a mi compañero Julio Aníbal Fernández y la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, el licenciado Vicente Bengoa. Buenas noches, Julio, y buenas noches. Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida al licenciado Vicente Bengoa. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches. Por fin Julio logró lo que quería. Aquí estoy. Sí. Siempre insistí en que viniera y yo le decía que ya yo me había retirado no de la actividad política, porque usted me presentó y debo de necesariamente tener que aclarar que yo renuncié del PLD en el año 1992. Sí. Entonces, cuando usted dijo... renunciaron. No. Cuando usted dijo, y volvieron. Me presento a Vicente Bengoa del PLD. Sí. Es decir, yo fui, sí, fundador del PLD. Y en el 92 renuncié. No sé, me fui desencantando. Y cada día que pasa más me desencanto más de la actividad política. Una vez, cuando el Comité Olímpico celebra una cena famosa, me invitó Luisín. Yo no quería ir. Entonces, Luisín Mejía. Yo era ministro de Hacienda y yo había un capítulo de ayuda, sobre todo al deporte, y entonces yo le financié todos los gastos al que después resultó con medalla de oro, que es de las pocas medallas de oro que ha tenido la República Dominicana. ¿A Luguelín Santos? No, al boxeador. No, al boxeador. No recuerdo el nombre, pero sí, en su momento. Sí, entonces yo le dije, Luisín, yo voy a ir, pero te voy a pedir una cosa. Como yo no he estado así muy vinculado al deporte nunca, entonces yo hice eso, y lo primero que yo pedí es que dijeran que yo no había financiado ese porque después la bocabalita querían que yo le financiara, el que jugaba pelota también, el que jugaba fútbol. Y no iba a tener capacidad. Iba a estar asediado permanentemente para que resolviera. Y yo ese compromiso hice por lo menos con los directivos del boxeo. Pero Luisín, imagínate, para... Sin embargo, usted no... No, pero me llevó, pero oye la anécdota. Ajá. Me lleva a la cena. Cuando viene Luisín y me menciona, aquí está Vicente Bengoa, que cuando él era joven, allá en San Pedro de Macorís, practicaba el boxeo, en lo cual era cierto. Sí. Y eso pues fue lo que más me acercó a mí a que ayudara a la Federación de Boxeo. Bueno, y entonces viene y me entrega un pergamino de reconocimiento y me dice, y ahora lo dejamos con Vicente Bengoa. Digo yo, ahora sí, ¿qué hago yo? ¿Qué digo? Y se me ocurrió decir que al final de mi vida yo había descubierto una cosa. Y lo que yo había descubierto era que yo cometí un error con dedicarme la mayor parte de mi vida a la actividad política. Que yo debí seguir practicando el boxeo
y dedicarme a boxeador. Y entonces Luis me pregunta, ¿y por qué? Dice, porque la regla del boxeo es que los golpes bajos no se valen. Y en la política esa es la regla general. El buen político es el que engaña al otro. Sí, es decir, todo el mundo quería ser como Balaguer. Concho, ese viejo sí sabe. Lo enredó a todo y lo engañó a todo y se quedó en el poder. Entonces, eso era la... Y en realidad, eso que parece un chiste es así. Sí. Sin embargo, usted fue formado en el PLD y siempre estuvo muy vinculado y está. Y usted es PLDista, aunque usted es PLDista. Eso es cierto. Lo que tú dices, mira, es cierto. Yo soy de formación PLDista. Sí. Yo estoy formado políticamente como PLDista. Lo que yo no pertenezco es al partido. Y ha estado ligado yo no soy a miembro los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto. ¿Y tú sabes por qué? Ajá. Porque el presidente era Leonel Fernández. Si el presidente no hubiera sido Leonel Fernández, yo no hubiera participado en el gobierno. Y es más, en su momento dije, si fulano de tal hubiese sido presidente, ese ni de juego yo me acerco por el palacio. Mencioné 2 o 3. Pero la verdad es que yo he quedado muy traumatizado con la cuestión política y más con lo que ha pasado. Más con lo que ha pasado. Y yo converso mucho con Julio Aníbal y decía que a veces yo cierro los ojos y me pongo a pensar en lo que ha pasado y me da, creo que es una pesadilla con lo que ha ocurrido. ¿No es cierto? Y yo fui el primero, en estos días, fui con Tania Cordero, mi compañera, y con Julio Aníbal, a un reconocimiento que me hizo en la Cámara de Diputados. Porque allá inauguraron una sala de los voceros. Y resulta que yo fui el primer vocero que tuvo el PLD. Nosotros salimos 7 diputados en el año 1982. Y yo era quien encabezaba la lista. Éramos 7 diputados, 4 aquí en la capital, 2 en Santiago y 1 en la Romana. Los diputados que éramos aquí en la capital, yo encabezaba la lista, que era el primero. El segundo era Norre Botello. El tercero, un señor no conocido, pero que tuvo mucha significación en el PLD, era secretario de organización, Juan de la Cruz Buré. Y estaba Ligia Amada Melo de Cardona. Eso éramos los 4 diputados de la capital. En Santiago estaba Monchi Fadura y Camejo. Ajá. Y en la Romana estaba un señor, ¿te acuerdas? El de la Romana, el diputado de la Romana. Tomaba el 3. Tomaba el 3. Entonces éramos 2 en Santiago, 1 en la Romana y 4 aquí en la capital. Los primeros 7 diputados del PLD. Pero oye lo interesante de esto. Te voy a contar esta anécdota. Que yo, la primera vez que se lo dije a Julio Aníbal, se sorprendió. Nosotros ganamos 3,000 pesos. Era lo que ganaba un diputado. Claro, en el 80. 3,000 pesos de esa en aquel época tiempo era dinero, pero de todas maneras. Sí. Pero de los 3,000, nosotros teníamos que darle, después de pagar el impuesto sobre la renta, le teníamos que entregar al partido 575 pesos. ¡Wow! Es decir, que a nosotros nos quedábamos como diputados alrededor de 2,000 pesos. Primero. Segundo, los diputados del PLD que no tuvieran dinero para comprar un carro no podían usar exoneración. Es decir, en otras palabras, si yo tenía una exoneración que después se aumentó a 2, como yo no podía comprar carro, yo no te la podía vender a ti, ni a Julio Aníbal, ni a nadie. No era transferible. No se podía vender. No. Se perdían las exoneraciones de los diputados del PLD. Entonces, en el primer periodo, los diputados del PLD que pudimos comprar carro fue Monchi, que era abogado y ejercía, y Ligia Amada.
Después ninguno de los otros diputados tenía dinero con que comprar un carro. Y todas las exoneraciones se perdieron, no se pudieron usar. Esto, y un asunto interesante que posiblemente las personas que me oigan se van a sorprender. El día que nosotros nos juramentamos como diputados, firmamos una carta y se la entregamos a la dirección del partido, renunciando al cargo de diputado. Ay, pero ¿y por qué? Porque si uno de nosotros se iba, como ocurre a cada rato, sí, renunciaba del partido o lo expulsaban por algún tipo de acción indebida, entonces ellos lo que hacen es que se quedan como diputados. Hay muchísimos casos. Minú fue mucho tiempo porque renunció y el otro, hay muchísimos casos. Se quedan como diputados. Sí. Y ya no son diputados del partido. Entonces, bueno, eso pasó sin mayores publicidad ni nada, nadie se enteró de eso. Después que uno tuvo tanto tiempo en eso, y yo fui durante los 4 años de ese periodo, yo fui el vocero, yo me di cuenta que de acuerdo al procedimiento de las cámaras de diputados, eso era una tontería, eso no tenía sentido. Por lo siguiente, tú salías diputada del PLD, firmabas la carta, bueno, y de repente tú te incomodas por lo que sea, tú decides irte del PLD, pero tú entonces, de acuerdo a eso, el vocero presentaba la carta al presidente de la Cámara, tú renunciando. Bueno, está bien. Eso tenía que conocerlo el hemiciclo y aprobarlo el hemiciclo. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces el presidente era Hugo Tolentino. Entonces le entregaba a Hugo Tolentino. No se dio ningún caso, Yo estoy poniendo un ejemplo, pero podía haber sucedido. Sí. Entonces Hugo Tolentino lo incluye en la agenda del día, en el tercer punto. Se ve el primer punto, el segundo, y cuando llega al tercero dice, bueno, aquí está la renuncia de la diputada y leen la renuncia tuya. Y entonces te dan la palabra. Dice, señor presidente, colegas diputados, nada más quiero intervenir por una cosa muy sencilla que yo voy a decir. Yo retiro la renuncia. Ahí quedaba sin Ahí quedaba todo. Sin efecto inmediatamente. Tú retirabas la renuncia, no te pueden... para sacarte de la Cámara de Diputados, que es un juicio político. Sí, sí. ¿No? Y lo presentan ante el Senado, y el Senado decide si te saca de la Cámara de Diputados. No, yo no. Porque los candidatos, los cargos de diputados y senadores no son de la persona. Son del partido, en ese caso. No son del partido. Ajá. Son de la persona Aunque en el partido se pensaba lo contrario. Sí, mucha gente lo cree todavía. No, lo que sucede es que no son del partido, y entonces, y son tuyos en cuanto a tú eres representante de la gente que votó por ti. Sí. En ese sentido, es decir, ni siquiera tú eres la dueña del cargo. Todavía en eso hay disputa. Es parte de la discusión de la ley. No, y entonces eso es parte de la ley que se está discutiendo. Don Vicente, usted fue funcionario del gobierno de El Salvador Allende y viene al país en el año 1973. Inmediatamente conoce al profesor Juan Bosch y se vincula dentro del selecto grupo de fundadores del PLD. Cuéntenos un poco su experiencia como funcionario de Chile, cuál fue la situación, cómo usted llega y cómo usted se vincula a Juan Bosch. Sí, mira, esa es una pregunta interesante. Fíjese, a mí la guerra de abril del 65 me produjo un impacto emocional impresionante. Y ese episodio de la historia dominicana cambió totalmente mi vida. Y entonces yo cuando eso, en el 65, ya yo trabajaba en el Banco de Reserva. Oiga, no es que yo soy viejo. No, sino que usted empezó muy joven. Exactamente. Yo comencé a trabajar muy joven, y yo comencé a trabajar cuando Trujillo estaba vivo, en el año 1961. Y yo vivía con mi madre, yo soy hijo único,
o fui, porque mi madre murió. Yo vivía con mi madre en el Conde. Cuando vivía en el Conde era un lujo en esa época. Sí, ese era el centro de la arteria comercial principal, ¿no? Y además la gente que vivía en el Conde es como decía ahora vivir, qué sé yo, en Piantini. en el Piantini, en el Naco, en la cosa. Y entonces, yo me quedé todo el tiempo que duró el conflicto. Yo me quedé ahí en la zona colonial. Y después que terminó el conflicto, que yo vi cómo los norteamericanos se metieron en la zona colonial y llegaron y pisotearon todo la cosa. La tal de la patria no está como está ahora, protegido, y no que estaba afuera. Y vinieron dos muchachos que iban caminando y alguien tiró unas basuras y vinieron los tipos y comenzaron a darle para que recogieran la basura y no quería. Y un norteamericano cogió uno de los muchachos y lo alzó así con la cosa la bayoneta. No, el fusil. Con el fusil. Y parece que allá lo que hacen el servicio militar no son militares profesionales que manejan. Y se le zafó el tiro. Wow. Y le dio por ahí y lo mató. Oye, eso me produjo a mí una sensación. Lo marcó. Como de decir qué inútil uno es, cómo es posible que vengan aquí y hagan todo este desastre. Después vinieron las elecciones y Juan Bosch fue el candidato a la presidencia y trajeron a Balaguer. Entonces, hicieron una cosa de tal naturaleza que cercaron a Juan Bosch y Juan Bosch no podía salir ni siquiera a hacer campaña. Yo mismo, incluso después que yo regresé y conversábamos, yo le dije, don Juan, si usted sabía que iba a ir a una especie de matadero electoral, como él le llamaba, ¿por qué usted participó? Si usted ni siquiera podía hacer campaña. Y don Juan me dijo, mira Vicente, lo que sucede es lo siguiente. Si yo no participaba, entonces no había forma de legitimar el que me sucediera. Y eso significaba que los norteamericanos no se iban a ir de la República Dominicana por mucho tiempo, como ha pasado. Ellos tienen 20 años en Haití, pero ahí las circunstancias son otras. Pero decía, ellos no se iban a ir de aquí, porque ellos vinieron porque yo venía para acá y tenían miedo que yo fuera otra vez presidente. Y me dijo, y por esa es la razón. Se hicieron las elecciones, Balaguer se quedó en el poder y los norteamericanos salieron de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Cuando yo regreso de Chile, yo llego aquí el 30 de agosto del año 1973, 30 de agosto, a menos de 11 días del golpe de Estado que dio Pinochet. Wow. Y yo te voy a decir lo siguiente, yo siempre, en conversaciones con los amigos míos y de la gente que me aprecia desde el punto de vista de la amistad, yo siempre le he dicho y a mis familiares que yo soy un hombre muy afortunado. Y es cierto, saliendo yo de Chile, ¿Tiene ese 11 días, no, espérate, a mí me fueron buscando, porque yo trabajaba en la presidencia allí en Chile. Yo trabajaba lo que es el secretariado técnico de la presidencia aquí, que ayer era la oficina de planificación nacional o de plan. Y me fueron buscando. Y bueno, ¿y este tipo dónde está? Y ellos le tenían mucho miedo, los militares golpistas, a los extranjeros. Bueno, no, él se fue, en tal fecha, tal cosa. Después, eso fue el primero los militares, después fue la DINA. La DINA era un órgano de represión de la dictadura, que ahí lo llevaban y lo torturaban para sacar la información. Fue la DINA, pero llegó en una actitud agresiva. No, le dijeron lo mismo, ya él no está aquí, él se fue ya, antes del golpe incluso, él se fue a la República Dominicana y él terminó sus estudios y sus cosas. Cuando yo llego aquí, oye, qué curioso. Evelio Hernández fue un comandante de la Revolución, que era muy amigo de Norge Botello y de Casimiro Castro, porque estamos hablando del PRD. Cuando yo llego,
Todavía. El líder del PRD es Juan Bosch. Sí. Y entonces Evelio me dice, mira, aquí hay 2 camisas, una para Norge y otra para Casimiro. Está bien, yo se la llevo, dame los teléfonos. Él me consiguió los teléfonos y cuando yo llegué lo llamé. Y ellos se aparecieron un jueves allá en mi casa por la mañana, me acuerdo como ahora. Primero llegó Casimiro Castro. Me saluda, como él hablaba y cosas. Y nos ponemos a conversar. Como a los 45 minutos, menos de una hora, llegó Norge. Y Casimiro no habló más. Apenas saludó a Norge, ¿qué tal? Y de repente dice, yo me voy, yo me retiro, mucho gusto, que yo se fue hasta el día de hoy. Bueno, él murió ya. Sí. Yo no lo volví a ver jamás. Y le pregunto a Norge, ¿y por qué Casimiro adoptó esa posición y se fue? Me dice, no, mira, lo que sucede es que él está con Peña Gómez y yo estoy con Juan Bosch. Entonces, él está en el grupo de los amigos de los liberales de Washington, como era que le llamaban. Sí. Y Juan Bosch tiene una posición mucho más firme con relación a los Estados Unidos. Bueno, y me pregunta, Vicente, ¿a qué tú viniste aquí? ¿Qué es lo que tú haces? No, yo vine a participar en un concurso en la universidad como profesor del Departamento de Economía, de la materia Finanzas Públicas y Programación Global, como era que le decían a la planificación económica. Ah, no me diga. Pues mire, el sábado, ahí en la 30 de marzo, en la academia de Silié. Renacimiento. Sí, ahí se va a hacer una reunión de los profesores del PRD, porque Juan Bosch era presidente del PRD cuando es. Y qué bien que tú vayas para que conozca a don Juan. Yo te lo agradecería muchísimo, cómo no. Y cogimos el sábado para allá. ¿Usted recuerda qué mes que...? Sí, yo llegué en agosto. En agosto, pero... Eso era lo primero. Yo llegué el 30 de agosto. Fue como... No, todavía creo que era el 31. No, era el día primero. 1 de septiembre. El primero no, era de octubre. De octubre. De octubre, agosto. Porque yo llegué el 30 de agosto. Yo llegué en septiembre. No, perdón, en septiembre. El 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Entonces viene... Y yo le digo, viene Norge, le dice, él es Vicente Bengoa, que digo, oh, sí, yo lo conozco. Todo el que va a Chile, cuando viene del partido, lo menciona. Y yo, como un mes o mes y medio antes, había ido allá, Caseacta, que era el rector de la universidad. Pero un mes antes de eso, mi mamá había ido a Chile a verme y a plantearme lo siguiente. Mira, es una pena que yo esté hablando tanto de mí. No, pero para eso lo invitamos. Y eso es parte de la historia política contemporánea. No es una tertulia en mi casa, que yo soy el dueño, entonces no dejo a nadie. Bueno, pero usted... Oye, entonces viene y me dice, le digo yo a don Juan, y ahora, yo estoy acostumbrado a que... Oye, y entonces yo le digo a don Juan, que la situación de Chile estaba bien grave, que yo venía desde en el avión con José Miguel Insulza, que fue secretario, que éramos compañeros en la universidad, y él era asistente de Clodomiro Almeida, que fue profesor mío. Ah, pero mira que... Entonces, José Miguel iba para Argelia, porque Allende no podía salir a la reunión de los países no alineados, porque entendía que era muy peligrosa la situación. Y ahí José Miguel me dijo que el conflicto era inminente, pero que había una ventaja. Digo yo, ¿cómo una ventaja? Sí, porque el ejército está dividido y en la clase obrera no había fisura, todos apoyaban. Nunca hubo una huelga en Chile contra el gobierno de Allende, nunca. Las huelgas eran patronales, eran de los dueños de la fábrica, pero no había huelga de obreros, nunca. Y allá habían 2 centrales, una de la Democracia Cristiana y otra del
del Partido Socialista, que era el del partido de Allende. Entonces, eso se pensaba, que si los militares daban un golpe de Estado apoyado por la embajada y por los empresarios, entonces se iba a legitimar la acción armada. Y lo que hicieron fue que la CIA hizo un trabajo impresionante. Tenía ya casi un año seleccionando a los militares. Si iba pasando una caravana, cualquier cosa que iba a Allende, y los militares, un militar levantaba la cosa así, lo apuntaban. Y entonces ellos comenzaron a matar militares adentro, antes del golpe. Y militares no, rasos y sargentos y cosas de esas, no, coroneles. Al papá de la Bachelet, que era de la Fuerza Aérea, lo mataron en su casa saliendo. Y dieron el golpe de Estado y no hubo ninguna posibilidad de que se presentara una ruptura. Y cuando yo llego aquí, se constituye el Comité Dominicano de Solidaridad con la Democracia Cristiana. Se hace un evento donde se invitó al Colegio Médico Dominicano, que estaba arriba del cine Santo Tomé. La Santo Tomé, la ciudad de Colombia. Tú cuando ves eso, posiblemente... Estaba en San Juan de la Maguana. Estaba en San Juan todavía. O no había nacido a lo mejor. Es posible. No, ya había nacido en el 73, ya había nacido. En el 73. Entonces, resultó, dile que ya yo voy a terminar, resultó que a mí me cogieron a unanimidad como presidente del comité. Y doña Carmen era parte del comité, porque el hijo, el único hijo del varón, que tenía doña Carmen, Patricio, estaba casado con una chilena. Y entonces eso me vinculó, porque don Juan en esa época no tenía carro y yo tenía que irlo a buscar a doña Carmen y lo invitaba a que fuera a la reunión que era en la casa de mi mamá, ahí en el Conde. Y don Juan siempre iba. Y ahí comenzamos, hablamos. Y se crea el vínculo. Se crea el vínculo. Y bueno, vamos a hacer Sí, bueno, pues vamos a ir a una breve pausa y luego de la pausa seguimos conversando una historia interesante de la vida de Vicente Bengoa, que es un PLDista. El PLDista formado en el PLD por el profesor Bosch. Por el profesor Bosch. No miembro. Déjame decirte una cosa. Yo tenía una ventaja. Que yo me gradué, además de economía, me gradué de licenciado en ciencias políticas allá en Chile. Sí. Entonces cuando yo vine aquí, ya yo era profesor, Leonel era estudiante, de lo que yo me acuerdo. Felucho fue alumno mío. Ah, sí. Bueno, vamos a ir a la pausa porque eso también es interesante. El profesor, el licenciado Vicente Bengoa, conoce luego a Leonel Fernández y él ha dicho que solamente en un gobierno de Leonel él aspiraba a ejercer un cargo. Aspiraba, Leonel me llamó. Sí, pero lo aceptaría usted solamente dirigido un gobierno por Leonel Fernández. Él nos tiene que explicar por qué. Tras la pausa seguimos conversando con el licenciado Vicente Bengoa. Dile ahora. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país.
El Senado aprobó 38 proyectos de leyes en segunda lectura y 45 en primera y única lectura, para un total de 83 iniciativas en la primera legislatura ordinaria del 2017, que venció el pasado miércoles 26. Entre las iniciativas aprobadas se destacan el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, el proyecto de ley para la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, el proyecto de ley de Código Penal Dominicano y el proyecto de ley que crea el sistema de garantías recíprocas. Durante la primera legislatura ordinaria, fueron aprobados además el proyecto de ley mediante el cual se regula el derecho de petición de los ciudadanos, el proyecto de ley mediante el cual se deroga la Ley 7900 y ratifica el Consejo Dominicano del Café, le cambia su nombre para que en adelante se denomine Instituto Dominicano del Café, el proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil del sistema educativo dominicano asignaturas y programas sobre prevención y consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados. Además, fueron aprobados el proyecto de ley que modifica la Ley 1900 del Mercado de Valores de la República Dominicana, el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana, el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. También el proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto Cartográfico Militar, el proyecto de ley de certificación de cítricos, el que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de San Juan, el que ordena la creación de aulas con el sistema Braille en la ciudad cabecera de cada provincia de la República Dominicana. Igualmente fue aprobado el proyecto de ley mediante el cual se dispone que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados como referencia el valor de pérdida. El proyecto de ley que crea el Consejo Dominicano del CASAD, entre otras piezas legislativas. Pese al vencimiento de la primera legislatura ordinaria, el Senado continúa con el estudio de los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y régimen electoral en comisión bicameral designada el 5 de abril. Seguimos conversando con un hombre de la academia, de la política y del mundo económico, porque no hemos entrado ahí, Julio. Yo quisiera también tocar algunos tópicos económicos en la parte final, no sin antes terminar la parte política, y te doy paso para que hagas entonces tú la próxima pregunta. Sí, efectivamente, don Vicente, usted llega de Chile, forma el Comité de Solidaridad con el pueblo chileno, con la democracia chilena. Doña Carmen se vincula al comité y don Juan lo visita esporádicamente. A través de Jorge Botello usted hace un encuentro con don Juan. ¿Cuál fue su impresión? Y lo invita a don Juan a usted a que forme parte de ese futuro partido que él iba a fundar, que era el PLD. Sí, tú me permites, a pesar del poco tiempo que hay. Sí, no, pero sería porque ese libro usted lo ha traído aquí. Sí, yo quería, lo que pasa es que entré en muchos detalles y ustedes debieron haberme cortado. En realidad, este es un libro que se escribió de la siguiente manera. ¿Y por qué? ¿Cómo surge? Este libro se llama Los 10 chilenos de Juan Bosch. Míralo allá, está puesto. Sí. Entonces, yo digo aquí, yo escribo la introducción del libro, el prólogo es del senador, que en ese entonces era senador, Volodya Teiter, que es un gran intelectual, y prácticamente fue el que sustituyó a Neruda, porque Neruda era el Partido Comunista Chileno.
y era un personaje increíble allá en Chile, mundial. Sí. Entonces, oye lo que yo digo aquí en la introducción. Un sábado, a comienzos del mes de mayo de 1999, cerca del mediodía, nos reunimos con el presidente de la República, Leonel Fernández Reina, en su despacho del Palacio Presidencial, el autor del prólogo de este libro, Volodya Teitelbaum, y quien escribe estas palabras introductorias, que soy yo. En esa reunión matinal, Volodya le comentó al presidente Fernández que en su estadía en Chile, Juan Bosch había tenido una activa vida intelectual, que además de participar en tertulias y críticas literarias, también escribió y publicó libros importantes de crítica literaria y también, además escribió esta reunión matinal. Volodya Bosch había tenido una activa vida intelectual, que además de participar en tertulias y críticas literarias, también escribió y publicó libros importantes y crítica literaria de su producción como fino escritor de la letra, y que escribió libros de su producción como fino escritor de las letras continentales. El presidente nos dijo que era una pena que esa etapa de la vida del profesor Juan Bosch quedara en el olvido y que debería hacerse un esfuerzo para tratar de recopilar esa información. Ese planteamiento original dio como resultado final esta interesante obra de Luis Alberto Mansilla, Los días chilenos de Juan Bosch. En el prólogo del libro se presenta como una de las singularidades más destacadas el hecho de que un chileno dedica un libro entero a la vida, a la odisea y a la obra de un dominicano al que nunca vio personalmente. Y nosotros agregamos que describe a un país con una familiaridad tal que nadie que lo lea pueda imaginarse que al momento de escribirlo, Luis Mansilla nunca había visitado suelo dominicano. Habla de Barahona, La Vega, Santiago de los Caballeros, Río Verde y el Ingenio Caey como si se tratara de Valparaíso, Osorno, Santiago de Chile, digo yo, Copiapó o la mina del Teniente en Rancagua. Se refiere a los edificios construidos en la ciudad de La Vega, donde trabajó como albañil don José Bosch Subirá, el padre del profesor Juan Bosch, como si estuviera describiendo el Correo Central frente a la Plaza de Armas, o el Hotel Carrera, situado al costado del Palacio Presidencial de la Moneda. Relata el periodo en que Bosch se desempeñó como eficiente oficinista en la Casa Lavandero y en el centro comercial de Ramón Corripio, con la autoridad que un chileno de la época hablaría de la tienda de los Gobelinos en la calle Compañía con Ahumada o del Café Haití ubicado en el pleno centro de Santiago. O sea, él tenía una visión clara de lo que era la... Óyeme esto. La lectura del libro permite, y esto es importante como información, que muchos dominicanos se enteren que La muchacha de La Guaira, Cuba, La isla fascinante y Judas Iscariote el calumniado fueron obras publicadas por primera vez en Chile, que David, biografía de un rey, fue escrita en Chile, y que el libro Póker de Espanto en el Caribe también es una obra escrita en Chile. Entonces aquí dice, lo que mantuvimos una relación política y de amistad con don Juan durante muchos años, nos deleitábamos con los relatos que nos hacía de las distintas actividades que realizó en su vida, que iban desde empleado en la Casa Corripio, vendedor de publicidad en España, y esto aquí viene algo que va a sorprender a mucha gente, promotor del circo. Eso era Bosch. Sí, promotor del circo del Capitán Carrasco. Eso era un dominicano que inventó un circo y don Juan andaba con él por todas las islas del Caribe. Y entonces don Juan era el que anunciaba, 2 minutos, él era el que anunciaba con un futuro, el león de no sé qué. Presentación, el hombre volador. El hombre volador.
y albañil, porque don Juan fue albañil, en la construcción de un teatro en Curazao, visitadora médico en Cuba, por eso escribió Cuba, la isla fascinante. Sí. Yo digo, ¿cómo usted? Porque él salía y recorría la isla entera, ella era visitadora médico. Y fabricante de baterías en Chile. Oye. Él fue muy... No, su vida fue muy diversificada. Sí, pero lo más sorprendente de esto de don Juan es que él realizó tal cantidad de cosas diferentes en su vida, que esa cosa de batería lo hizo él con un señor, creo que era polaco, no sé qué, y cogían las baterías viejas, las reconstruían y la ponían mejor que como estaban antes. Entonces, yo no voy a seguir más adelante, pero aquí al final, ¿qué es lo que quiere decir esto? Oye. A partir de aquí, don Vicente. Yo creo que... No, espérate. Hay una parte que usted quiere destacar de la introducción, pero es una introducción muy amena. Dice, la revolución de abril, digo yo, me causó un profundo impacto y cambió totalmente el curso de mi vida. Al momento de estallar el conflicto, ya digo yo, el apartamento, no sé qué cosa. Bueno. El 25 de agosto del año 1973, mi madre me informó por teléfono que tenía que venir para acá para un concurso. Regresé, a los 2 días de haber regresado, conversé personalmente con Juan Bosch. El 11 de septiembre, temprano en la mañana, recibí una llamada telefónica. Cuando tomé el teléfono, era el profesor Juan Bosch que me decía, la Moneda está siendo bombardeada en estos momentos. Dentro de un rato, una persona pasará a recogerte para que vengas a mi casa. Todavía Juan Bosch era el presidente y líder del PRD, y a las pocas semanas del golpe se constituyó el Comité Dominicano de Solidaridad con la Democracia Cristiana, del cual fue presidente durante todo el tiempo que duró la dictadura. El comité estaba formado por intelectuales y por una serie de personas que habían estado en Chile. Doña Carmen Quidielo, esposa de Juan Bosch, era miembro del comité, y nos reuníamos todos los jueves en el apartamento de la señora Cristina Alviso, mi madre. Entonces digo yo, el jueves siguiente, ya esto es para terminar, el jueves siguiente al 18 de noviembre de 1973, fecha que no se me olvida, fue el día que Juan Bosch se fue del PRD y el día que nació una de mis hijas, María José Bengoa. Día en que Juan Bosch renunció al PRD. Cuando fui a dejarlo a su apartamento en la calle César Nicolás Pecho, porque él iba los jueves a la casa de mi mamá conmigo, a la reunión del comité, me dijo que no me fuera, que quería hablar conmigo. Subimos y en la oficina privada que tenía en su modesto apartamento, me explicó con detalle las razones políticas por las cuales abandonó el Partido Revolucionario Dominicano y me invitó a que participara en la creación de una nueva organización política muy distinta a la que funcionaba en el país. Por esas razones es que, sin haber sido del PRD, fui del grupo relativamente reducido de dominicanos que fundamos junto al profesor Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana. Usted nunca se fue. Él se fue, pero no se fue. Él se fue, jamás se fue. Un hombre que tuvo la dicha de estar muy de cerca del profesor Juan Bosch y que fue formado de la mano directamente de ese gran líder dominicano. Antes de que me despachen, quiero que me inviten otra vez. Claro. No, pero no que pase mucho tiempo, porque esto quedó inconcluso, con una promesa, que hablaré menos. Para eso lo hemos invitado, para hablar. Don Vicente, ha sido un placer, de verdad que sí, tenerlo, compartir con nuestro público en el día de hoy. Julio, a ti te agradezco porque Julio me dijo, Lindsay, no voy a descansar hasta traer aquí y compartir con nuestro selecto público de las experiencias y que pueda contar algunas de las anécdotas. Vicente Bengoa, ese gran amigo de Julio Adíbal, y qué bueno que está aquí.
pronto estará de vuelta, porque la invitación queda abierta desde hoy y ya prometió que no va a pasar muchos sábados sin que él retorne. Espero que eso sea así. Y cuando Julio diga, Vicente viene a espera. No, Oye, por favor, siempre es una alegría. Espérate. Vamos a ir a una breve pausa y tras la pausa le damos también la bienvenida a nuestra querida amiga, colega, miembro de este espacio, Yanesi Espinal. A ver cuáles son los últimos chismes. Yanesi, ¿qué es lo que hay? Luego de la pausa ella nos va a contar qué es lo que se dice en el mundo de la política. El Senado aprobó 38 proyectos de leyes en segunda lectura y 45 en primera y única lectura, para un total de 83 iniciativas en la primera legislatura ordinaria del 2017, que venció el pasado miércoles 26. Entre las iniciativas aprobadas se destacan el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, el proyecto de ley para la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, el proyecto de ley de Código Penal Dominicano y el proyecto de ley que crea el sistema de garantías recíprocas. Durante la primera legislatura ordinaria, fueron aprobados además el proyecto de ley mediante el cual se regula el derecho de petición de los ciudadanos, el proyecto de ley mediante el cual se deroga la Ley 7900 y ratifica el Consejo Dominicano del Café. Le cambia su nombre para que en adelante se denomine Instituto Dominicano del Café. El proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil del sistema educativo dominicano asignaturas y programas sobre prevención y consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados. Además, fueron aprobados el proyecto de ley que modifica la Ley 1900 del Mercado de Valores de la República Dominicana, el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana, el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. También el proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto Cartográfico Militar, el proyecto de ley de certificación de cítricos, el que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de San Juan, el que ordena la creación de aulas con el sistema Braille en la ciudad cabecera de cada provincia de la República Dominicana. Igualmente fue aprobado el proyecto de ley mediante el cual se dispone que los deducibles correspondientes a los pagos por daños sufridos por vehículos asegurados sean tomados como referencia el valor de pérdida. El proyecto de ley que crea el Consejo Dominicano del CASAD, entre otras piezas legislativas. Pese al vencimiento de la primera legislatura ordinaria, el Senado continúa con el estudio de los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y régimen electoral en comisión bicameral designada el 5 de abril. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país.
Como cada sábado, esta sección, esta parte, la gente siempre la pide y la gente siempre la está esperando. A Yanesi Espinal, que cada semana comparte con nosotros aquí y nos pone al tanto de los últimos chismes. No voy a decir chismes, pero algo parecido. En el mundo de la política se dan muchas cosas, señores. Yanesi, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo el equipo de Casajara y gracias a todo el público que nos sigue por recibirnos en sus hogares a esta hora del sábado. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Usted no se ha dado cuenta que el ambiente político de repente, la gente estaba como recogida, los que tienen su proyecto para el 20, y de repente como que todos han tomado el escenario de nuevo? Por ahí anda el ingeniero Hipólito Mejía, que ha designado incluso un nuevo vocero y están muy activos, y resulta que el presidente Mejía hace muchos encuentros, él dice que no está en campaña, pero está en campaña. Entonces hay un videito por ahí que le hemos proporcionado al equipo de producción para compartirlo con los seguidores de este programa para que ustedes lo disfruten. Escuchen ahí. Cuestión de manejarlos. Y ahora, con la crisis que hay en el país, no tiene mucha calidad moral para hablar de todo azaroso con el solo, ¿no? Ya es diferente, y oiga, Víctor Méndez, a mí no me sienta nadie a negociar con partiditos que están dando gente, ¿no es verdad? No, yo no pierdo mi tiempo en eso. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Por ejemplo, una mancha verde, azul, colorada, a mí no me importa nada de eso. Señores, así anda el presidente Mejía, que mientras su vocero nuevo, el ex miembro de la Junta, Eddie Olivares, dice que él es la persona que unifica a la oposición, dice que él no va a hablar con esa gente de esos partiditos chiquitos que tienen dos gente, que él no necesita eso. Empezó a contradecir a su vocero. A su vocero, así comienza él. Pero Luis Abinader anda por Nueva York, que es algo así de que mariscal. ¿No? Un título que le dan a la gente por allá, de que van al desfile dominicano en Nueva York. Y el caso es que Abinader se las trae porque no le está por dejar solo el escenario al expresidente Mejía, que es un caballo difícil de vencer. Y él mismo dijo hoy, o sea, ayer, fue el pasado jueves en realidad que lo dijo, que caerle atrás a él es difícil. Hasta el próximo fin de semana. Yanesi, muchísimas gracias. El tiempo sé que era muy breve en el día de hoy, pero viniste bastante dura, muy directa, como es el presidente Mejía, que también es muy directo. Así que te agradecemos, Yanesi, tu intervención, y volvemos a agradecer al licenciado Vicente Bengoa por su visita, por compartir con nosotros en esta noche.